Paulina Bobadilla. Vamos a comenzar este live con 30 minutitos para interiorizarnos un poquito y apoyar la causa de la hija de Ana María Gasmuri, de lo que pasó ayer en Chile con este allanamiento y esta persecución selectiva que venimos teniendo en distintos países en Latinoamérica. Ahí se está conectando justo, ahí la veo a Paulina, así que vamos a sumar a Paulina Bobadilla, que nos va a introducir en el tema. Próximos 30 minutos restantes vamos a hablar con Ana. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy mejor que ayer, sin duda. Ya lo creo. Bueno, bienvenida a este espacio y la idea es socializar las redes de Reset para que ustedes desde Chile puedan también hacia Argentina hacer un descargo, visibilizar y contar lo acontecido. Primero, me gustaría que te presentes. Sí. Bueno, antes que todo les quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos brindaron ayer. Sin duda, esto es una persecución ya política, no es otra cosa. Nosotros ayer estábamos justamente en comisión de constitución, porque acá se pretende modificar la ley de droga para hacerla más restrictiva de lo que es. Entonces, estábamos en esta sesión que justamente el Ejecutivo le dio orden inmediata, querían que saliera hoy con despacho esa ley. El tema es que nosotras estábamos ahí y llega policía allanando a la hija de Ana María Gasmuri, que es la directora técnica de Fundación Daya. Yo soy presidenta y fundadora de Mamá Cultiva, una organización que ustedes también conocen, que está en Argentina, Perú, Paraguay, México, y trabajamos con todas las organizaciones hermanas que lleven los mismos pilares fundamentales que los nuestros. Nosotras acá luchamos por el pilar fundamental que es el autocultivo, el respeto sin duda a los derechos humanos. El otro pilar nuestro es cultivos colectivos y comunitarios y por supuesto la producción de fitofármacos a nivel nacional para que tengan un bajo costo. Y esos son nuestros pilares desde hace 8 años y la verdad es que incomodan mucho a la industria farmacéutica. Acá nuestra salud es un negocio totalmente en Chile. Y lamentablemente acá, con esta ley que nosotros estábamos impulsando, que es la ley Cultivo Seguro, era proteger lo que ya está establecido en la ley 20.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Lanzan una ley antinarco, que es la modificación a la ley 20.000, para que sea más grave aún la persecución a los usuarios de cannabis. Acá, si bien nosotros empezamos luchando por la modificación a la ley 20.000 hace 8 años atrás, quedó en nada. Lamentablemente tuvimos que recurrir a una segunda ley para proteger a los usuarios medicinales, porque permanentemente hay allanamiento y acá son muy agresivos, muy, muy agresivos. Y lamentablemente ayer lo vivió la hija de nuestra compañera. Y la verdad es que muy desproporcionada la fuerza. Bueno, Ana María un ratito más les contará cómo fue de impactante todo lo que sucedió con su hija. Y tuvimos que ir a hacer presencia a la comisaría porque en el fondo no había una orden de allanamiento y pidieron que la liberaran temprano a la 1 de la tarde y resulta que la liberaron a las 6 de la tarde. Entonces acá nosotros en esta pandemia lamentablemente hemos sido muy perseguidas, nuestras familias constantemente allanadas, acá también el tema de género está pegando muy muy fuerte, hombres agresivos, agresores que tenían orden de alejamiento denuncian a sus mujeres porque ya no quieren estar con ellos, las denuncian por cultivo de cannabis para sus hijos. Entonces hemos sufrido una violencia de género en esta pandemia que acá estaba bastante encubierta. Y esto nos ha permitido visibilizar a todas esas madres amedrentadas, amenazadas por sus propias exparejas. Me resulta interesante, Paulina, retomar esto que decís de los pilares que han surgido ahí en Chile, que se han derramado
por Latinoamérica, pilares que proponen una deconstrucción del problema de la droga, de lo que es la marihuana, de apropiarnos de nuestras plantas, de elegir nuestro derecho a la salud, y también la cuestión de género. O sea, hay una deconstrucción en muchas áreas que están proponiendo desde una resistencia, desde una organización, desde una agrupación entre madres que vienen haciendo desde Chile y que se ha derramado por distintos países. Y hoy en día creo que también nosotros debemos apoyarlas a ustedes, por tanto han apoyado a ustedes a muchos grupos que han nacido en distintas partes de Latinoamérica, que reúne a familias y a mujeres con hijas, hijos, con distintas patologías que no encuentran alivio en la medicina tradicional y sí en el cannabis. Y otras de las cuestiones es que creo que ahí en Chile es lícito, ¿no? El consumo, pero te pueden considerar culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo es eso con la ley 20.000 y lo que ustedes promueven con el cultivo seguro? Sí, mira, lamentablemente tenemos una ley 20.000 que es muy ambigua. ¿Por qué? Porque no está descrito el porte, consumo, ni guarda, transporte, perdón. Entonces, acá no hay número de plantas, no hay número de porte, lo que tú puedes tener en tu casa. Entonces, tú eres traficante si llega carabinero o tú andas en la calle y acá, lamentablemente, eso pasa. Hoy en día te hacen control de identidad y te revisan entero. Lamentablemente con este gobierno hemos retrocedido muchísimo, la verdad. Es que estamos viviendo una represión en todo orden de cosas. No sé si recuerdan ustedes que acá hubo un estallido social muy, muy, muy grande, desde el 18 de octubre. Por todo esto, por que ya todo el sistema abusivo hacia nuestro pueblo, o sea, ya no pudimos soportar más tanto abuso de la industria, del gobierno, que permite que los empresarios hagan lo que quieran con nuestra gente. Entonces, acá esto es casi una olla a presión. ¿Y qué es lo que ha pasado? La represión en torno al pueblo, a los trabajadores, está presente, y más aún a los usuarios de cannabis medicinal. Entonces, acá, si te pillan con 1 gramo, tú ya eres traficante. ¿Te fijas? Como no está estipulado ante la ley, tenemos 3 artículos Claro. que protegen al usuario medicinal o personal y próximo en el tiempo, pero la ley la interpretan las policías y sabemos cómo son, o sea, acá la interpretan a la manera que quieren. Siguen insistiendo en los permisos del SAC, que es el Servicio Nacional Ganadero, Agrícola y Ganadero, o el ISP, el Instituto de Salud Pública. Ellos nos dan los permisos a particulares y está estipulado así en la ley 20.000, pero ellos insisten con mentir. Tenemos un director del SENDA, que es Prevención y Droga, que miente deliberadamente, dice que en Uruguay está desatado el consumo, cuando hace 1 mes y medio dijeron que está todo muy bien, no subió el consumo escolar, y él expone frente a ministros, senadores y diputados justamente que esto es lo peor que les puede pasar. Una despenalización o una legalización es casi que es hacer el llamado a que todos consuman todo tipo de drogas. ¿Te fijas? Ese nivel de ministros tenemos hoy en día. Y lo que pasó ayer no fue coincidencia, porque claramente este tipo iba a estar ahí. ¿Te fijas? Él estaba también exponiendo. Entonces, no fue casualidad. Sin duda, esto fue un intento de amedrentamiento total, una persecución política, sin duda. Pero la verdad es que nosotros estamos con mucha fuerza, no bajaremos los brazos. Llevamos 8 años luchando por el acceso democrático al cannabis medicinal y hemos alzado la voz en todo el mundo. Nosotros no tenemos miedo, y lo dijimos ayer, porque no tenemos miedo, esto nos da más fuerza para seguir. Quizá ellos creían que nosotras no íbamos a hacer nada, que no íbamos a quedar calladas, que iba a quedar en nada, que no íbamos a retirar de la sesión, y no fue así. Terminamos de exponer y luego nos retiramos porque teníamos que ir a ver qué pasaba con Camila. Pero al final querían meternos el miedo, que ellos tienen el poder y aquí estoy yo, aquí mando, y nosotros les dijimos, no, acá la ciudadanía está empoderada, Chile despertó, y si no bajamos los brazos antes, menos lo haremos hoy.
Hay algo que creo que tienen en común las distintas madres, por lo menos desde la experiencia que he tenido, esto que no tienen miedo. Y que hoy se están levantando y se están imponiendo ante los distintos poderes, ante la burocracia, ante quien se tengan que parar. Y esto que el dolor no surge, el dolor es urgente, es lo que tendría que estar en la agenda pública ayer y que no podemos esperar. Entonces creo que, bueno, que nos estamos sumando todos a la lucha que tienen ustedes y que no están solas y que estamos apoyando. Una de las cosas que recuerdo de que hace unos meses atrás tuvimos la entrevista, que vos me mencionabas, esto de una campaña del terror que están viviendo con esta serie de episodios de allanamientos y persecución, y que como en la Argentina ustedes no tienen a los medios de su lado muchas veces, que acá quizás sí. Sí, mira, acá nosotras hemos sido bastante invisibilizadas. Imagínate todo lo que hemos luchado y de este segundo gobierno de Sebastián Piñera, o sea, nos han hecho una persecución política. Recuerda que el año pasado Ana María fue denunciada por el gobierno, por el Instituto de Salud Pública. Entonces, acá eso es una locura. ¿Por qué la denunciaron? O sea, de verdad que es eso que interpusieron una querella por daño a la salud pública, cuando lo único que hemos hecho es levantar la voz, tratar de que ningún paciente, aunque no tenga dinero, pueda aliviar su sufrimiento. Y eso es un atentado a la salud pública, pero claro, al bolsillo de la industria farmacéutica, estos mafiosos que nos quieren mantener enfermos, nos quieren mantener endeudados por el resto de la vida. ¿Te fijas? Pero no, acá nosotros seguimos. Con eso pensamos que iba a ser como lo último, en realidad. Nunca pensamos que iban a llegar tan bajo como lo que Y hicieron tan ayer. lejos, Pero bueno, exactamente. claro, sí. Pero bueno, nos da más fuerza, tuvimos mucho, mucho apoyo y eso yo le quiero agradecer a todas las personas que hoy también se han conectado, porque es fundamental sentir el apoyo de las organizaciones, de las familias, de los usuarios, porque es fundamental para seguir alzando la voz, porque solas no podemos, necesitamos estar unidos y eso para nosotros ha sido fundamental, para poder ir avanzando. Sabemos que solo no podemos hacerlo, cuesta mucho, mucho más. En cambio, cuando están las organizaciones unidas, se deja un poco los intereses personales de cada uno, quizás el ego también que de repente florece, y avanzamos todo hacia una regulación, hacia un mismo fin. O sea, somos fuertes y poderosos, sin duda la ciudadanía, el pueblo tiene el poder para cambiar la situación. Yo tenía la esperanza que en Argentina con el nuevo presidente se avanzara rápidamente, pero claro, empiezan los últimos detractores a alzar su voz, que el otro día me encontré con una carta de las sociedades médicas muy, muy similar a la que levantaron acá. Yo decía, estos se pusieron de acuerdo. Pero, o sea, acá llevamos 8 años, ustedes no sé cuánto llevan, como 7 o 6 años en esto, y ninguno de nuestros niños ha empeorado, todo lo contrario, todos los pacientes que usan cannabis medicinal se ven una mejoría, no tanto del paciente igual, o sea, de toda la familia, y eso por supuesto que los tiene muy inquietos a los mafiosos. Exacto. Creo que estas resistencias también, ¿no? Ante estas políticas del miedo se han reinstituido y hoy sobrepasan los países. Por eso, o sea, contamos con una red de sostén, ¿no? De sororidad, de apoyo que supera a Chile y que esto prontamente se va a divulgar por todos los países de Latinoamérica, llegando a los demás países. Y creo que tenemos que seguir puliendo eso, tenemos que seguir puliendo esta red, estas conexiones, para que prontamente podamos llegar a una regulación de lo que es el cannabis y también a despenalizar todas las conductas en torno al consumo. ¿Vos cómo ves que después de esto va a proseguir la ley de cultivo seguro ahí en Chile? Mira, ayer retomando un poco lo de los medios de Denante, si esto no hubiésemos estado en vivo, estamos seguras que no sale en ninguna parte. Salió en vivo porque habían senadores, diputados y estaban muchos medios pendientes de lo que estaba pasando ayer, porque la ley antinarco ha sido aquí anunciada con bombos y platillos.
Entonces, por eso, y estaban los medios muy atentos a lo que pasaba ayer en la comisión, y por eso salió en los medios. De lo contrario, esto ten por seguro que no sale en ninguna parte. Nosotras ayer recibimos el apoyo de senadores, de diputados, de diferentes movimientos políticos, y la verdad es que eso nos dio un respaldo y todos se comprometieron a sacar la ley cultivo seguro lo antes posible. Por supuesto que acá nosotras tenemos una senadora que la verdad ya no entiendo, no sé, no quiero pensar mal, pero no entiendo la insensibilidad que tiene, porque ve todos estos allanamientos, ve cómo a nuestras madres la han llevado a calabozo, que la verdad se aleja mucho de un trato digno, y a ella le da lo mismo, que es Carolina Coich. Y ella tiene detenida la ley cultivo seguro en la Comisión de Salud. La verdad es que espero que todos sus votantes cuestionen esa actitud, porque en el fondo tira reforma o hacer leyes cuando hay, por ejemplo, la ley del cáncer. Sabemos lo que cuesta un producto, un medicamento para un paciente con cáncer. Yo no quiero pensar mal, pero por supuesto que te hace pensar o vienen mil ideas a tu cabeza. O sea, se mueve cuando hay algún interés detrás, porque si fuera por proteger los derechos humanos, la vida y la salud de los pacientes, esta ley ya tendría que ser, porque solo viene a respaldar lo que ya está escrito en la ley 20.000. ¿Te fijas? La Es ley que de el, cultivo seguro es respaldo con receta médica y que no te allanen. Si hay algún tipo de tráfico, por supuesto que empezará una investigación, pero si no la hay es diferente, ¿te fijas? Y eso es nada más. Entonces, claro, pensamos mil cosas ya y sobre todo cuando hay una indiferencia con el dolor de miles. el mercantilismo no respeta ya nada, el negocio no respeta nada y la salud es un negocio y es hora de que todos y todas nos demos cuenta de ello. Y como acá decían justo un compañero, la batalla es cultural y es cultural. Y agradecer a Cande también, que recién se unió, y bueno, y a todos y a todas que nos están escuchando y puedan difundir la causa que hoy militamos y necesitamos visibilizar. Pau, para vos, ¿qué fue Fundación Daya? ¿Cuál es el vínculo que tenés con Ana María? Nosotras con la Ana María empezamos juntas, no había fundación, Ana María salió hablando en un programa un día que tenía una amiga que estaba usando cannabis, cuando nadie hablaba de cannabis medicinal, y yo vi esa entrevista, fue maravillosa, como siempre. Ana María acá es una actriz muy conocida, una defensora real por los derechos humanos, no solamente cuando conviene, como hay muchos actores políticos y sociales, ya los derechos humanos cuando conviene nomás, y si no hacen la retirada. La Ana María desde siempre ha luchado por proteger a los más indefensos, siempre, toda su vida. Entonces sale ahí, yo dije, uy, qué interesante. Y después me mandan el video de Charlotte Figi, y yo dije, esto es. Y le escribí inmediatamente, y nos pusimos en contacto a través de Twitter. Nos juntamos, le escribí un día jueves, nos juntamos el día sábado, y empezamos. Nos entregó toda la información que tenía, no había acá gente en realidad haciendo nada porque esto fuera una realidad o alzar la voz siquiera, ¿pues te fijas? Entonces empezamos, y así como le escribí, yo le escribieron 10 madres más, y ahí empezamos con un grupito, y empezó así a crecer, a crecer, a crecer, y ya dijimos, hay que ver qué se hace. Empieza Fundación Daya, estuvimos trabajando un año con la familia, empoderándola, enseñando a hacer aceite, y investigando, 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 y pasó un año y nos empezamos a meter en la modificación de la ley 20.000, en donde ya teníamos que darle otro nombre a este otro grupo para visibilizar a las madres que estaban luchando por esto. Y ahí nace Mamá Cultiva desde Fundación Daya. Somos los hijos De la de fundación. Ana María, claro, de la fundación. Y hoy trabajan en sinergia. Sí, por supuesto, siempre. Desde ahí no nos hemos separado nosotras.
La verdad es que, bueno, yo a la Ana María la adoro porque ella nos liberó de todo el sufrimiento. Te fijas, si ella no me hubiese contestado ese Twitter, no nos hubiésemos juntado, quizás dónde estaríamos. Yo la otra vez en tu entrevista te contaba lo duro que han sido nuestra vida y así las miles de madres también, que lo único que quieren es desaparecer porque haces una y otra cosa, no hay avance, solo sufrimiento, ves sufrir a tu hijo, y es complejo el tema. Entonces, ella nos alivió, y así como a mí, a miles de toda Latinoamérica, porque sin su lucha, sin ella tomar esta voz, esta bandera, y hacerla propia, no hubiésemos sido escuchadas aquí. Y no hubiese podido cruzar la cordillera y así llegar el alivio a tantas y tantas y miles de familias. ¿Qué mensajes les dejarías a otras madres que están en una situación similar, comenzando o que aún no se animan a probar el cannabis? O si están solas en esto. Mira, primero si no se atreven, que estudien. Lo ideal es investigar, saber que en Chile, sobre todo nos mienten nuestros políticos, nuestros gobiernos, que no quiere la libertad de sus pueblos, no quiere la liberación de la familia y que tengamos el poder de elegir lo que queremos o queremos que es más conveniente para nuestros niños o pacientes. Entonces tenemos que ser curiosos. Lo fundamental es estar informado y desde ahí yo puedo tomar una decisión. Que no tengan miedo, que hay muchos mitos en relación al cannabis, que te mata neuronas. Hay muchos pacientes que nos decían, yo jamás le daría un pito a mi hija. Nosotros no le damos un pito a nuestros hijos, nosotros hacemos ungüento, hacemos resina, hacemos macerado. Entonces, acá lo ideal es siempre la investigación, porque si no hay una investigación de por medio, créeme que las personas se quedan en el mito o en la realidad de la familia. En cambio, uno tiene que incursionar para tomar sus propias decisiones. ¿Y qué importante tiene la organización, el agruparse? Mira, es fundamental porque nunca van a estar solas. Acá nosotras tratamos de ayudarnos, de tener una contención permanente y en estos casos tan terribles de allanamiento contamos con una ayuda inmediata de la Defensoría Penal Pública. Pero si no estamos en red, es poco lo que podemos hacer porque no podemos interceder inmediatamente. Entonces pasan por un control de detención, por un proceso que es lo más angustiante del mundo. O sea, de verdad que nosotras hemos ido con la ANI, muchas veces hemos viajado horas incluso para llegar a donde la familia que ha sido allanada, detenida, porque sabemos el trato indigno que les dan. Imagínate, aún así son bastante horrorosos los procedimientos. Imagínate cuando están solas, las madres, los padres, y no hay nadie que los defienda. Carabineros es muy abusador. Acá en Chile las policías actúan con una fuerza descontrolada, lamentablemente. Y en el caso también de uso medicinal, quizás si tenés una niña o un niño con autismo, lo que significa la sorpresa, el ruido, lo repentino, no sé si en otras patologías también interfiere, pero eso es desastroso para la salud y las crisis de esas niñas y niños. Sí, es peor porque ya los avances van retrocediendo. O sea, imagínate, hay muchos niños que han sido testigos de estos procedimientos y la verdad es que el retroceso ha sido bastante marcado. Entonces, es lo que no queremos que esto siga pasando ni en Chile ni en el mundo. O sea, no nos merecemos más sufrimiento, no nos merecemos cuestionamiento de las sociedades médicas o del gobierno. Nosotros necesitamos que protejan nuestros derechos. Es simple. Acá en Chile nosotros no pedimos que el gobierno te provea del aceite, porque eso no va a pasar. Aquí muchas veces faltan productos que cuestan $10. $10 un medicamento en el sistema público. O sea, no podemos pretender que el gobierno nos va a proveer del aceite de cannabis. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Perfecto, que haya una industria nacional para abaratar todo el tipo de costo que pueda tener la importación, la exportación y todo. ¿Te fijas? Pero acá eso no pasa. Porque ¿qué? Le dejan la entrada a la industria internacional,
a esta maquinaria, también hay que decirlo, la industria del cannabis también es feroz y abusiva, los precios son altísimos, que muchas y miles de familias no pueden costear. Y eso no lo podemos dejar ahí, como, ay, no, que la industria del cannabis farmacéutica también se pone en los zapatos de las familias, porque tampoco es así, ¿te fijas? Pero sí queremos una industria que no sea abusiva con el consumidor. ¿Por qué? Porque hemos luchado muchos años y no dejaremos esto en manos de la industria farmacéutica, y por eso nuestro pilar fundamental siempre va a ser el autocultivo. A nosotros, ¿qué nos decían? No hables más de autocultivo y le sacamos la ley. ¿Por qué? ¿Vas a Sí. dejar a la familia a expensas de una industria? No. Acá lo justo es tener autocultivo como pilar fundamental, acceso democrático. Sabemos que en muchas ocasiones aquí en Chile se puede cultivar en exterior, tenemos buen clima, se puede hacer, a diferencia que en otros lugares u otros países, acá se puede llevar y solo necesitan las semillas, buena tierra y listo, porque nosotras lo más que ocupamos son productos naturales, compost, pero no usamos toda tampoco los productos que te ofrecen algunas tiendas de cultivo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dificultando el cultivo a las familias. De repente hay organizaciones que dicen, no, tienes que hacerlo con todos estos productos. No, nosotros no. Usted pique un platanito, o sea, tomatito y va alimentando su plantita con miel y qué sé yo. Ahí hay algunos tips, pero la verdad es que tratamos que sea lo más natural posible y lo más económico posible para que ningún paciente diga, no, es que esto es para solo para el que tiene plata el cultivo. No, si bien hay países, como te decía, que tienen que cultivar en indoor, pero también, yo siempre digo, cuando uno quiere hacer algo, se puede. ¿Te fijas? No necesitas solamente un indoor para tener tu cultivo. Creo Que que bueno, que en comparación en Argentina creo que tenemos mucho a favor y bueno, se va avanzando en distintas ordenanzas, reglamentaciones que están por salir a nivel provincial, nacional, municipal, defender lo nacional y nuestra industria. Espero que tengamos suerte. Y bueno, y que podamos también en sinergia con los distintos países tejer estas redes y poder legalizar ya la planta, despenalizar y tener acceso inclusivo a la salud. sí, eso esperamos, es fundamental. Es fundamental. Nosotros admiramos mucho a Argentina también por todos sus cultivadores solidarios. Acá en Chile no hay. Entonces también eso, tenemos un poquito de envidia en ese sentido, porque el dolor no puede esperar y hay muchas familias que necesitan donaciones y la verdad es que con nuestra producción no alcanza. Pero bueno, ya tendremos más almas caritativas. Sí, Esperamos que en sí, Argentina, como en Latinoamérica, en Paraguay, también se sí. está por promulgar la ley de cultivo seguro y eso ha sido una ardua tarea. Cada una de las madres que hoy está conectada, un fuerte abrazo, sin duda. Sin ellas que están a la cabeza de cada una de las organizaciones, cada cultivador ha puesto un granito de arena para que las leyes vayan avanzando. Sin duda, cada uno es indispensable. Nosotros creemos en la solidaridad y en la unión de todos. Aquí nadie sobra, todos remando para el mismo lado. Creo que se pueden lograr grandes cambios globales, sin duda. La verdad que agradezco lo que han iniciado, Paulina, a Mamá Cultiva, Mar del Plata y Zona, que yo las encontré, nos encontramos en una jornada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y bueno, y ahí comenzó esta empatía. Sé que Fundación DA, ya estuve leyendo, significa el amor compasivo, el hacer propio lo urgente, y creo que eso es lo que me llevó a mí a esta militancia y que creo que es un eco de lo que ustedes han originado ahí en Chile y la red es infinita y se sigue contagiando, así que agradezco y aplaudo la lucha que tienen, que vienen llevando, el cuerpo que vienen poniendo a esta lucha, desde el feminismo, ¿no? Porque ser mujer en una lucha eh, es un poco no es igualitaria, ¿no?
Así que bueno, te agradezco, te doy los últimos minutitos para despedirte y decir lo que tengas ganas de expresar, así seguimos con Ana. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por el apoyo. Fue fundamental para que Camila ayer quedara en libertad. Sin duda agradecemos toda la difusión y el compañerismo que sentimos y el amor. Así que gracias, a seguir luchando, jamás bajar los brazos, porque no hay que retroceder jamás, ni para tomar impulso. Así que muchas gracias por la invitación, Sol, un cariño, una admiración profunda. Gracias, te mando un beso enorme, seguimos con Ana, no se Que estés vayan. muy bien, adiós. Hola Ana María, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Sol. Aquí estamos bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, un poco mejor, más tranquila. Sí, estamos muy tranquilos. La verdad es que fue una jornada intensa la de ayer, pero hoy día estamos tranquilos, contentos. Sentimos que fue bien impresionante toda la alineación de acontecimientos que ocurrió ayer, pero estamos tranquilos y contentos porque sirvió también como para una visibilización de la situación que enfrentan hoy día tantas miles de familias en Chile y en otros países de nuestra región, desafortunadamente, esta injusta persecución. Fue impresionante que yo justo estuviera exponiendo en la Comisión de Constitución, planteando la necesidad de proteger estos usos ilícitos del cannabis, planteando la urgencia de detener la persecución de quienes ejercen este derecho, y mientras eso está ocurriendo, allanan el domicilio de mi hija en una acción que obviamente no es casual, ¿no? Que evidentemente no es casual, no podemos ser ingenuos en ese sentido. Pero finalmente una jugada política que tenía como fin perjudicar nuestra causa, nuestra presencia en esa comisión, terminó generando un apoyo impresionante que nos tiene todavía muy conmovidos, muy emocionados. La verdad es que el transversal apoyo que hemos recibido tanto de las organizaciones sociales, de la comunidad político, muy transversalmente, de organizaciones amigas de Argentina, recibimos comunicados con adhesión por una larga lista de organizaciones adheriendo a esta solidaridad. Así que ha sido muy bonito y yo creo que estas oportunidades, estas ocasiones como esta nos permiten educar y seguir educando. Y en ese sentido creo que han pasado cosas muy interesantes. Ayer salió Carabineros, la policía, ¿cierto?, chilena, hablando y en el fondo contradiciendo cuál había sido nuestra apreciación de lo que había sido el procedimiento. Y justamente en esta declaración de la policía chilena podemos ver, es como una clase magistral de todos los errores regulatorios que menciona y todas las cosas que no corresponden que dice ese policía, que no tienen nada que ver con la ley. Entonces, casi esa declaración de Carabineros como para hacer una clase de los errores habituales, alejados de lo que dice la ley que utiliza Carabineros. Pero las policías no se mandan solas, obedecen a otras instrucciones. Y la Fiscalía Nacional de Chile, el ente persecutor, a través de sus redes sociales, ayer comunicó que ellos no habían participado en ninguna instrucción de ninguna acción hacia mi hija. Por lo tanto, esta policía no estaba obedeciendo órdenes de fiscalía y la pregunta es de quién estaba obedeciendo órdenes, ¿no? Entonces, finalmente ha permitido mostrar esta realidad, sensibilizar y ha permitido frenar el avance de esta ley porque se quedó de manifiesto que había que incorporar estas consideraciones para mejor proteger los usos personales y medicinales del cannabis. Así que, como resumen, esta jornada difícil, que fueron, bueno, casi 6 horas de detención de mi hija, injustificada. La Fiscalía a la 1 de la tarde había decretado que tenían que darle la libertad y se demoraron hasta las 5 de la tarde en darle la libertad, solo por una forma de amedrentar, ¿no? Pero como fundación, de alguna manera, durante esta administración en particular, ya como que nos hemos acostumbrado a esta persecución de parte del Estado chileno, de un sector del Estado chileno que tiene que ver con el Ejecutivo, justamente, con el Ministerio del Interior, ¿no? Y con las autoridades sanitarias. Pero solo hace crecer la causa. Estas situaciones que pretenden perjudicarnos finalmente instalan con más fuerza el tema y nos abren esta ventana comunicacional para seguir educando. Y eso, por supuesto, que lo tomamos como una tremenda oportunidad positiva. Me resulta, la verdad, muy triste que tenga que haber una vulneración terrible de derechos, lo que ocasiona, ¿no? Estos allanamientos. Vos contabas que tu hija estaba con sus hijos, con 4 niños, niñas, y lo que significa todo esto, que no se repara, este acontecimiento no se repara en la salud mental de las personas. Entonces, bueno,
con este acontecimiento, ustedes están cansadas de estos allanamientos que por lo que contaba Paulina, se están haciendo bastante frecuente, y ustedes están queriendo levantar una ley que es de cultivo seguro, y justo mientras estaban allanando a tu hija, vos estabas en una reunión con diputadas y diputados por proteger, ¿no? Para proteger el cultivo. ¿Y de qué se trata esa ley por la que estaban conversando en ese momento? Mira, para explicar un poquito, en la comisión que estamos participando es la Comisión de Constitución. En esa comisión se está discutiendo una ley que lo que busca es aumentar la persecución al narcotráfico. Pero en la propuesta de este gobierno para aumentar esa persecución, lo que hace, en definitiva, es hacer aún más difusos los límites entre el microtráfico y el uso personal. Por lo tanto, estábamos exponiendo esa situación de que si hoy día los usuarios medicinales y personales ya están expuestos a una persecución indebida, si se promulgaba esa ley del presidente Piñera, la situación se vuelve aún más crítica. Estábamos exponiendo eso y al mismo tiempo señalando que esto no sería necesario si es que se hubiera terminado el proceso de aprobación de la ley Cultivo Seguro. La ley Cultivo Seguro es otro proyecto de ley que se ve en las comisiones de salud y que ya fue aprobado por el 88% de la Cámara de Diputados en Chile, pasó al Senado y en el Senado ha estado bloqueado porque la presidenta del Senado no le gusta, de la Comisión de Salud del Senado no le gusta el proyecto de ley y por tanto no lo pone en tabla. Entonces, ¿y qué es lo que dice la ley Cultivo Seguro? Que es lo que nos habría protegido frente a esta situación, es una modificación al Código Sanitario que complementa la ley de drogas, que dice que existiendo una prescripción médica, tus plantas no podrán ser allanadas. Eso es lo que dice, es muy simple, es muy corto, ¿no? Que existe un principio de inocencia. Exacto, exacto. Mira, es justamente la ley Cultivo Seguro lo que hace es restituir la presunción de inocencia hoy día vulnerada en la propia ley 20.000. Eso es lo que hace, nada más. Y ese proyecto tuvo un apoyo el 88% de la Cámara de Diputados, pero se estanca en el Senado. Y como se estanca en el Senado desde principios del año pasado, eso ha significado miles de detenciones más de usuarios que no hubieran ocurrido si la ley se hubiera aprobado. Ahora, con la ley antinarco que estaban empujando y sin la ley aprobada, la ley Cultivo Seguro, la situación para los usuarios se volvía realmente mucho peor. Y por eso yo estaba exponiendo en esta Comisión de Constitución y Legalidad de la Cámara de Diputados. Lo interesante es que a raíz de todo lo que ocurrió, inmediatamente hubo un consenso de los diputados que participan en generar las indicaciones necesarias para salvaguardar estos usos personales y medicinales en el proyecto antinarcos. Por lo tanto, también estamos muy satisfechos de que esto haya despertado políticamente, ¿cierto?, a esta necesidad, porque por un lado esta ley que no parecía estar orientada a los usuarios, finalmente afectaba también a los usuarios. Y cuando estábamos en esta exposición es que ocurre el allanamiento en la casa de mi hija, justamente a la hora en que yo estaba exponiendo. Y nuestro análisis es que mi hija no estaba cuando llegaron a allanarla en ese momento, en una segunda llegada, porque la historia es un poco más larga. Esto parte a las 4 de la mañana del día jueves, cuando mi hija se despierta con 5 funcionarios policiales con las armas desenfundadas adentro de la sala, del living de su casa. Así parte esta historia, en que la excusa es que habían entrado persiguiendo a un ladrón. Imagínate el susto a esa hora, bueno, y Camila los deja entrar, recorren la casa, muestran todo, buscando el patio, un ladrón, y en un momento le dicen su identidad. Le dicen, bueno, ¿y esas plantas que tienen son para uso personal? Porque las plantas estaban 5 plantitas chicas en el patio en esta temporada, una cosa pequeña. Y le dice, por supuesto, son para mi uso medicinal, tengo mis recetas médicas y todo. A ver, muéstreme su carnet de identidad. Y mi hija, 4 de la mañana, con los 4 niños ahí, imagínate la situación, finalmente encuentra el carnet y el policía se va hacia afuera a su vehículo, toma estos datos y vuelve. Y ahí recién mi hija dice, se da cuenta y dice, ¿por qué le pasé mi cédula de identidad? Me está haciendo un control de identidad en mi propio domicilio a las 4 de la mañana, todo irregular. Y ahí le dice, tienes 12 horas para sacar esas plantas, porque vamos a hacer la denuncia a OS7, que es otra facción de la policía. Y ahí, bueno, en la mañana hablamos con mi hija, me cuenta lo pasado, lo que ocurrió, y discutimos qué hacemos, porque, bueno, estaba la posibilidad de arrancar las plantas, por si volvían de nuevo, no hubiera nada, y ahí mi hija tomó la decisión de que no, que iba a dejar sus plantas porque ella no había hecho nada ilícito y estaba dispuesta a enfrentar esta situación frente a quien fuera. Por lo tanto, fue una decisión consciente. Y en ese sentido, por supuesto, que nos sentimos quizás más empoderados, con más conocimiento, porque trabajamos en este tema, que no es lo que le pasa necesariamente a todos los usuarios, ¿no? Entonces conocemos tan bien la ley. Mi propia hija, que está en los inicios de Fundación Daya, que es terapeuta, ha sido terapeuta canábica de Fundación Daya, fue coordinadora clínica de Fundación Daya, conoce muy bien esta realidad, por lo tanto,
estaba muy empoderada, ¿cierto?, de su situación. Entonces, imagínate qué raro, se van con esta amenaza. Tomamos la decisión de que se iban a meter en las plantas, mi hija se va a trabajar, y llegan entonces una facción especial que se llama SIP de Carabineros, a hacer este allanamiento. Mi hija no estaba. Le avisaron, esto se demora, y se demora en llegar, y ahí es donde el tiempo no calza entre lo que está pasando en la comisión y el allanamiento, ¿no? Se demora el allanamiento. Y en la mitad de la exposición en la comisión, después de que yo había hablado, mi hija vive a 2 casas de acá, salí corriendo, alcancé a ver cómo se la llevaban detenida, y volví a la comisión y seguí con mi exposición y contestando las preguntas en el Zoom, y ahí en vivo conté lo que estaba pasando, ¿no? Perdón. No, está bien. Ese justo es el video que se visibilizó por las redes sociales. Y, y bueno, o sea, qué fuerte que es esto de que invadan tu propiedad privada sin orden alguna, te pidan tu identidad y que vuelvan por esta situación, ¿no? A buscar las plantas, pero ¿qué hubiese pasado si esa mamá que estaba en ese momento no fuera, ¿no?, una mujer empoderada, que conociera la ley, que estuviera con un apoyo en un grupo? Y bueno, tenemos muchas diversidades y entrecruzamientos de vulnerabilidades hacia cada mamá en particular. Entonces, por ejemplo, una madre soltera, una madre que está sola, que no tiene redes, que no tiene un grupo de otras madres, ¿qué hubiese pasado si se la llevan detenida? Bueno, ahí justamente es donde vemos esta vulneración de derecho acrecentada, cuando se encuentran con personas que no están empoderadas, que no conocen sus derechos, son más abusivas aún estas prácticas. Acá incluso nos damos cuenta que sí se molestan cuando se dan cuenta que la persona sí sabe del tema, ¿no? Incluso se toman la libertad en un momento que conversaban con mi hija, los carabineros, los policías, y ella le dice, por favor, si nosotros conocemos perfectamente la ley, mi mamá se dedica a dar charlas sobre esto, a capacitar, y el policía le dice, bueno, te faltó capacitarte a ti. Imagínate, una cosa realmente desconocimiento. Bueno, y mi hija, por supuesto, con mucho coraje, ella es muy empoderada, sostuvo su postura, y de hecho en la comisaría, cuando al final ya le iban a soltar, querían que firmara una declaración donde reconocía el delito flagrante, y ella dijo, no fui a firmar porque yo no he cometido absolutamente ningún delito, ¿no? Y ya no me voy a dejar engañar. Entonces, la verdad es que esto sería para educar, pero por supuesto lo que tú dices es tan cierto, esto ocurre cotidianamente, que por eso como Fundación Daya estamos tan comprometidos en acompañar a los pacientes cuando sufren ese tipo de situaciones. En este momento estamos haciendo acompañamiento de 58 causas judiciales, 58, que son llevadas por la Defensoría Penal Pública, y que nosotros vamos apoyando, también haciendo contención emocional a esas familias, porque lo que tú señalas es cierto, esto genera un grave trauma, es una afectación a la honra, a la dignidad, y genera un estrés postraumático importante, sobre todo cuando esto ocurre delante de los niños, de los menores de edad. Afortunadamente mis nietos, que son mi nieta mayor de 15, mi nieto de 11, y que va a cumplir 12 ahora en la próxima semana, de 5 y de 3, los más grandes están súper informados, entienden perfectamente, y nosotros nos dedicamos al tema del cannabis medicinal, por lo tanto, ellos saben que existen estas posibilidades, tienen conocimiento, por lo tanto mantuvieron mucha calma. En la familia hablamos, sabemos que estas cosas pueden pasar, sabemos que nadie está libre de que nos ocurra algo así. Por lo tanto, los niños más grandes entendieron esta situación, porque además ellos conocen el acompañamiento que hacemos a tantos otros pacientes que han vivido esta situación. Claro. Por lo tanto, lo entendían dentro de una tranquilidad, que ellos mismos conocen la ley y saben que estaba dentro de lo lícito. Las más chiquititas, por supuesto, que estuvieron más afectadas, ¿no? De 5 y 3 años, con esta situación tan invasiva. Mi nieto de 11 años estaba en una clase de Zoom, de su colegio, por Zoom, y casi entran los policías con chaleco antibalas. Mi hija alcanzó a parar, le dijo, por favor, no entre, está en un Zoom de su colegio. Imagínate que entran al Zoom de un alumno de sexta preparatoria, un policía con chaleco antibalas. O sea, ya el trauma se vuelve además colectivo, ¿no? Y logramos detener esa situación. Pero realmente esto es, sabemos el daño que genera, y por eso generamos este acompañamiento, esta contención, y por otro lado ponemos a disposición nuestros médicos y peritos como testigos y como peritos expertos en las defensas de todos estos pacientes. Y aquí yo vuelvo a valorar el tremendo trabajo que hace la Defensoría Penal Pública chilena, acompañando de manera correcta a todos estos pacientes y logrando los sobreseimientos. Y lo más absurdo de todo esto es que finalmente los pacientes y los usuarios son sobreseídos después de
gastar inmensos recursos del Estado, ¿cierto? Solo en el operativo de ayer hubo destinados. 8 funcionarios que estuvieron todo el día dedicados a este procedimiento. 8 funcionarios. Con Camila conversábamos, ella estuvo sola en la celda de esa comisaría todo el día y decíamos, mira qué increíble que en toda esta comuna no hay nadie más peligroso, no hay ningún otro detenido, digamos que solo una persona que cultivaba cannabis para fines medicinales durante todo el día, con 8 funcionarios ahí estacionados al lado de ella. O sea, qué desperdicio de recursos públicos, recursos finalmente que ponemos todas las chilenas y chilenos, ¿no? Evidentemente. Y por otro lado, qué absurda vulneración de derechos. Acá se vulneran derechos esenciales con estas actuaciones que ni siquiera vienen refrendadas por el Ministerio Público, como ellos mismos, el mismo Ministerio, la misma Fiscalía, el mismo Ministerio Público, se preocupó de señalar en redes sociales. Pero es la realidad que vive familia y es la realidad que nos duele. Hace poquito tiempo tuvimos un conversatorio, que el título era un conversatorio sobre la realidad de madres y mujeres criminalizadas por el cultivo de cannabis, y contamos con la Defensoría Penal Pública y estuvieron los testimonios de 3 mujeres que habían vivido esta situación. Y aquí fíjate, Sol, que entra otro elemento que es bien importante considerar. Ha aumentado muchísimo los procedimientos contra mujeres, y estas provienen de denuncias de sus exparejas con las que tienen, con las que no han querido proseguir la relación, o con las que tienen litigio en tribunales de familia vinculados a las tuiciones o a las pensiones alimenticias. Entonces se utiliza la denuncia por cultivo de cannabis como otra herramienta de violencia de género. Eso es muy Exacto. impresionante cómo ha estado ocurriendo. Entonces, o las víctimas de violencia intrafamiliar, que no se atreven a denunciar la violencia porque si llegan las policías por el tema de violencia van a encontrar las plantas y finalmente son ellas las que se van a ir detenidas, ¿no? Entonces, y en ese sentido, esta particular vulnerabilidad que ocurre a las mujeres, vivimos, ser mujeres más peligrosos, ¿cierto?, que ser hombres en nuestras sociedades, ha sido tomada por la presidencia del Senado de Chile. Hemos participado en la agenda de género y COVID de la presidencia del Senado, y en el capítulo referido a las medidas urgentes en cuanto a salud, la propia presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, ha dicho y ha oficiado diciendo que el urgente respeto al derecho de madres y mujeres que cultivan cannabis medicinal sin ser perseguida y criminalizada está puesta como una de las peticiones de la presidencia del Senado de Chile. Entonces, porque tiene esta perspectiva de género que es importante incorporar. Se está utilizando la denuncia de cultivo de cannabis como una herramienta de violencia de género también, y es lo que hemos visto en este tiempo de pandemia. Poder decirles a todas las madres, todas las mujeres que nos miran, y cuando este live se pueda viralizar, que recurran a las organizaciones que hay en sus lugares, o que si no también pueden mandar un mensaje, y hay distintos profesionales que también militan esta causa y están ahí esperando para defender y para apoyar todas estas causas, que no están solas. En Mar del Plata también se llevó a cabo un allanamiento el año pasado, sin orden, también sin orden alguna. Y es terrible lo que pasa, que no están solas y que no firmen nada. Esto de, justo ahora me anticipo un poquito, desde Reset, no me maten, pero va a salir distintas imágenes, ya hay un video, pero distintas imágenes sobre cómo actuar ante un allanamiento, ante una requisa, ante las detenciones y de todas estas políticas de control, porque necesitamos estar asesoradas y asesorados ante estas cuestiones. Porque aparte, al actuar de manera sorpresiva también, uno necesita saber qué hacer. Y otra de las cositas que mencionas es esto de lo urgente, ¿no? Y que leyendo un poco sobre Fundación Daya, el nombre, en sánscrito leí que significa amor compasivo, que hace referencia a esto de hacer propio lo urgente, ¿no? De empatizar con el dolor ajeno, de hacer propio la lucha de las madres y de las mujeres, y poder todos levantar la causa y acompañarlas. Sí, eso muy importante, la verdad es que esa solidaridad se ha sentido, y aquí yo quiero destacar a la entrevistada anterior, a Paulina Bobadilla. Paulina Bobadilla sin duda ha tenido un liderazgo inmenso. Hemos recorrido juntas este camino, esta lucha, que son 8 años, no ha sido fácil, pero sin duda que vemos florecer los lindos resultados, a pesar de que todavía prevalecen estas conductas de persecución, que estamos seguros que estamos viviendo los últimos estertores de esta mirada punitiva. Y esta es una voz que se levanta en la región, en Latinoamérica, está pasando en Paraguay, en Argentina, en Chile, el autocultivo
es, como dice el doctor Carlos Magdalena, es una red de salud pública, realmente el autocultivo también ejercido con responsabilidad, como lo han hecho las agrupaciones, las organizaciones y los pacientes, y estamos y seguimos absolutamente comprometidos con eso, con seguir avanzando en defender, y aquí es cosa de tiempo. Ahora, también tenemos que entender que en esta oposición y resistencia al autocultivo, detrás también hay intereses económicos, comerciales, de quienes quieren monopolizar las vías de acceso al uso medicinal del cannabis, ¿no? Y al uso del cannabis. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Aquí quienes abogamos por la libertad, la autogestión y la soberanía personal son percibidas como una amenaza por un sistema retrógrado, ¿no? Conservador y que se asusta frente a los avances de una ciudadanía cada vez más empoderada, ¿no? Quiero contestar algunas preguntas que están haciendo aquí en el chat. Había una pregunta. ¿Podemos antes dar un resumen mínimo de qué es Fundación Daya para que los que no conocen, que nos puedan contar un poquito, porque la lógica que tiene la organización me gustaría mucho que se pueda exponer? Bueno, Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que nace con diferentes propósitos, pero el primero de ellos es hacernos cargo de las necesidades urgentes y reales de la población con respecto al acceso al uso medicinal del cannabis, por lo que empezamos rápidamente desde un inicio a atender pacientes. Nosotros generamos atenciones terapéuticas y médicas, hemos atendido más de 63.000 pacientes en estos años. En el mes de agosto realizamos 817 atenciones por telemedicina. Por lo tanto, somos un centro médico canábico, probablemente el primero de Latinoamérica como tal, con un funcionamiento continuo, con un grupo de médicos y terapeutas especializados que brindamos acompañamiento a los pacientes en esta mirada que busca el empoderamiento de los pacientes, que alejarse de la mirada asistencialista y hacerlos protagonistas de su propio camino, de su propio proceso, y nosotros acompañamos todo este proceso enseñándoles a cultivar, enseñándoles a preparar sus propios productos en base a cannabis, fomentando esta autonomía y esta independencia, ¿no? Y porque además viene todo el efecto psicológico que trae el propio cultivo. Nosotros sostenemos que desde que se pone la semilla en la tierra empieza la terapia, empieza este proceso en que las familias se involucran, en que vamos dejando de lado los estigmas, nos vamos educando y se transforman en proyectos familiares para beneficiar a uno de sus miembros que está sufriendo alguna enfermedad, y eso sin duda que es un proceso muy hermoso y eso es muy fuerte para Fundación Daya. Por otra parte, también trabajamos en el área de investigación y también obtuvimos el primer permiso legal para una planta de cultivo medicinal de Latinoamérica. Llevamos ya varios años con eso. Por ese aspecto del desarrollo que está orientado a generar materia prima para fitofármacos de bajo costo, se ciñe a todas las regulaciones chilenas que para el tratamiento, para el uso farmacéutico del cannabis, que no hace ninguna distinción con cualquier otra molécula desconocida, como si fuera primera vez que se va a usar. Y eso requiere largos procesos de estudios clínicos antes de que se pueda llegar a los pacientes. Entonces también Fundación Daya trabaja ahí comprometida con esta mirada de las 3 vías de acceso. ¿Qué decimos nosotros? Los 3 pilares para un acceso democrático al cannabis medicinal tienen que ver con el autocultivo en primer lugar, los cultivos colectivos y cultivos solidarios en segundo lugar, y las vías farmacéuticas de productos de bajo costo, ¿cierto?, en un tercer lugar. Y por lo tanto, aumentamos esas 3 vías y también tenemos este pie puesto en lo que es la industria con ese foco, ese foco puesto en la generación de bienes públicos, ¿cierto?, en la búsqueda del bien común. Y que eso sí no hemos tenido trabas. De hecho, un laboratorio chileno logró elaborar un primer fármaco en base a cannabis con la materia prima cultivada por nuestra planta de cultivo y que logró llegar y estar autorizado y llegar a más de 2.500 pacientes durante más de un año con resultados maravillosos y un producto todavía caro para lo que a nosotros nos gustaría, pero 13 veces más barato que el inglés, que fue bloqueado el año pasado por la autoridad sanitaria. Absurdamente. Yo diría entonces lo único que se puede comprar legal es un fármaco que cuesta 650.000 pesos chilenos el mes, eso es cerca de $800 mensuales, lo que obviamente lo aleja por completo de la realidad, más aún en la crisis económica que hoy día estamos enfrentando, los niveles de cesantía y todo lo que ha ocurrido producto también de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los aspectos tienen que estar, todas las alternativas para que el paciente libremente escoja, pero la base siempre es el autocultivo. El autocultivo es el que nos ha permitido atender a estos miles de pacientes. El autocultivo es el que nos ha permitido generar el conocimiento clínico que tenemos hoy día del uso de la planta y ser de alguna manera referentes en Latinoamérica en este tema, ¿cierto? Como fundación probablemente tenemos la más vasta experiencia como un centro médico atendiendo a tantos miles de pacientes y desde esta mirada de capacitar, acompañar y de humanizar el vínculo terapéutico, devolviéndole la dignidad que corresponde a este vínculo y brindando a los pacientes el tiempo, el espacio, la acogida, la calidez, el amor
que se merecen en cada una de sus atenciones y que hoy día el sistema de salud en Chile está muy lejos de brindar a los pacientes. Hay una frase que a mí me gusta que es ni cliente ni paciente, que todo el proceso de cultivo te empodera, salís de la industria farmacéutica, dejás de ser un cliente de esa industria y también dejás de ser pasivo y empezás a involucrarte con tu proceso de salud. Una consulta, ¿el fitofármaco era alto en THC? Era un 2-1 THC-CBD, porque estaba Bien, diseñado porque originalmente para manejo del dolor, hay ¿cierto? un estigma a veces con el THC y creo que es importante desestigmatizarlo y hacernos Sí, amigos y amigas del THC. totalmente. Bueno, no nos olvidemos que el único fármaco que está registrado, que es este fármaco inglés, que es Sativex, es 1-1 THC-CBD, y el fármaco chileno era 2-1 THC-CBD con 600 miligramos de THC por cada frasco de 30 ml. Por lo tanto, sí, y con eso también nos alegra que haya sido así, porque con eso se despeja ese estigma inmediatamente, ¿no? Y esta formulación le sirvió a muchísimos pacientes con diferentes, la verdad que con diferentes patologías. Incluso hubo casos que fueron autorizados por la autoridad sanitaria a usarlo, o casos de niños también con epilepsia refractaria, que ya en la experiencia mediante autocultivo se sabía que eran niños que no reaccionaban bien con cepas equilibradas o altas en CBD, sino que necesitaban cepas altas en THC y por lo tanto a productos altos en THC. Este aceite sí le funcionaba y efectivamente a un grupo de pacientes con epilepsia refractaria también le funcionó muy bien. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, si nosotros en Chile la verdad es que no entró este estigma del THC desde un principio, que trabajamos poniendo en claro que el THC, tanto como el CBD, son medicinales y que el efecto sinérgico de todos los componentes de la planta sin duda es que nos va a brindar los mejores resultados. Eso hoy día Creo que está estudiado, ¿no? que es Entonces, otra lógica del poder de imponer esto del CBD y que se reproduce a veces hacia el interior de algunas comunidades o grupos o familias y bueno, creo que debemos deconstruir también sí, esa cuestión. desde nuestra experiencia clínica, el solo CBD o CBD aislado requiere dosis muy altas y esas dosis tan altas también tienen algunos efectos secundarios por el paso hepático que tiene el uso de los cannabinoides y esta dosis tan alta pierden efectividad también. Y la verdad es que vemos que incluso cuando lo indicado sea una cepa muy alta en CBD, si tiene una pequeña porción de THC, la dosis que se necesita es mucho más baja, el efecto es mejor. Por lo tanto, siempre la planta completa con todos sus cannabinoides, con diferentes concentraciones y presencias de cannabinoides según lo que se necesite. Pero Claro. evidentemente el efecto sinérgico es muy importante, no nos olvidemos del rol de los terpenos también, ¿cierto? En este uso medicinal. Y todo eso lo obtenemos mediante autocultivo. Esa es la manera. No tenemos en el mercado una gama de productos estandarizados con todas las proporciones, ¿cierto? Y los ratios distintos, no existe nada así. Y mientras eso no esté disponible, la verdad es que no hay ninguna razón científica, ni lógica, ni médica para prohibir el autocultivo. Y por otro lado, incluso cuando llegue a ver todos esos productos, no puede ser que una industria se pare sobre los hombros de conculcar derechos que han sido conquistados por las comunidades, por las agrupaciones y que han demostrado esta eficacia. La industria debe complementar aquello que los usuarios no pueden autoproveerse, pero jamás reemplazar lo que los usuarios pueden autoabastecerse y autoproveerse. Tal cual. Si querés, podemos contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Son muchas las Sí, que pasaron ya. mira, hay una que vi antes que quiero hacerme cargo que tiene que ver Bien, con los cultivos colectivos. Por ahí decían si es que para el cultivo colectivo se requiere el permiso del Servicio Agrícola Ganadera, del SAC, ganadero. No, el permiso, los cultivos colectivos entran en la misma lógica del cultivo personal, entendiendo el cultivo colectivo como una extensión de estos como una cooperativa, digamos, de estos derechos personales. Entonces, un cultivo colectivo para uso personal. Y eso no requiere autorización del SAC, entra en la misma lógica del uso personal. Y esto también han sido defendidos en casos como este de cultivos colectivos y han sido sobreseídos y la propia Defensoría Penal Pública ha demostrado también que son cultivos que están lícitos dentro de la ley 20.000 sin requerir ninguna autorización particular del SAC. Eso para dejarlo en claro para algunas de las preguntas que estaban por ahí. No sé qué otra bien. pregunta hay. ¿Qué se Eh, plantea a cambio de la ley 20.000, que ya lo mencionaste, sí, que tiene sí. que ver con la presunción de inocencia? Claro, mira, aquí alguien dice con receta no debiera tener ningún tipo de problema. Bueno, no es tan así.
con receta, igual puedes tener problemas, igual te puedes enfrentar como lo que le pasó a mi hija, a pesar de tener la receta, pero sin duda que para demostrar este uso personal medicinal, tener esta receta va a ser mucho más fácil a los defensores, digamos, rápidamente ir a demostrar aquello. Y sobre todo que también la receta no es solo para tener seguridad, la receta es el indicador de cómo nos están prescribiendo usar el cannabis, cómo nuestro médico tratante nos está sugiriendo, ¿cierto? Entonces, la receta finalmente tiene esta finalidad de protegernos, pero lo que busca es indicarle al paciente el formato y las dosis que debe usar, ¿cierto? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, no se trata de que la receta sea un permiso, sino que es un elemento que nos permite demostrar con mayor facilidad Exactamente. a un uso personal. ¿Cómo ser parte de Fundación Daya? Bueno, nosotros incluso ha sido bonito porque en esta pandemia nos volcamos rápidamente a toda la atención online, ¿cierto? Telemedicina. Y eso, que fue una respuesta a una crisis, ¿no? Nos abrió un horizonte maravilloso porque hoy día estamos atendiendo pacientes de otros países, estamos atendiendo pacientes de regiones extremas de Chile que normalmente no habrían tenido la oportunidad de llegar a Fundación Daya. Entonces hoy día, mediante WhatsApp, mediante la página, se puede agendar las horas de atención. Y así estamos trabajando y por supuesto que cualquiera está invitado a recibir esta orientación, este acompañamiento y ser parte de la comunidad de Fundación Daya, participar de nuestras capacitaciones, de nuestros cursos. Tenemos un fuerte compromiso con la educación. Si van a nuestro canal de YouTube hay más de 200 videos. La verdad es que hemos puesto mucha fuerza en aquello y la invitación a ser parte de esta comunidad y son todos bienvenidos. No importa que sean de Argentina o que estén en otra parte, si requieren, porque por ahí hay lugares o localidades donde no hay un médico que sepa de cannabis medicinal, ¿cierto? Ocurre todavía que no son suficientes los facultativos capacitados para acompañar a los pacientes. Y por eso, bueno, ofrecemos la plataforma de Fundación Daya, nuestros médicos pueden atenderlos y guiarlos, aunque estén incluso en otros países cuando les ocurre que en su ciudad o en su provincia no existe este tipo de atenciones, ¿no? Y por eso también estamos tan comprometidos con formar médicos. Más de 350 médicos ya han recibido capacitaciones introductorias al uso medicinal del cannabis y ahora, no sé si ya han visto la difusión en redes sociales, pero a finales de este mes comienza el curso avanzado, en que además tenemos maravillosos expositores como Cristina Sánchez, ¿cierto?, de España, Paola Pineda de Colombia, Celeste Romero de Argentina, Janot Kratz de Alemania, Mariano García Paló de España, Jorge Arán, neurólogo chileno. La verdad es que hemos armado una preciosa curso avanzado. ¿Por qué? Porque seguimos comprometidos con que existan más profesionales capacitados correctamente. Y parte de la capacitación a los profesionales de la salud implica pasar por un taller de autocultivo y por un taller de preparación hacia cannabis, los procesos que se cultiva y cómo se prepara estas formulaciones en base a cannabis, ya sean los extractos, los aceites, los macerados, las cremas, los comestibles. Es necesario que los médicos conozcan este aspecto. Cuando nos encontramos con médicos que dicen, no, el autocultivo no sirve porque no podemos prescribirlo, porque no sabemos las dosis y los formatos, quiere decir que ese médico no ha estudiado, que ese médico no se ha formado, porque quienes los hacen no tienen ningún problema para hacer este acompañamiento con autocultivo, ¿cierto? Manejando eso, sabiendo las cepas que se recomiendan, los formatos y las dosis adecuadas. Eso solo habla de desconocimiento, de una cierta soberbia médica, que prefieren decir que no sirve o que no se puede, solo porque ellos no lo conocen o no lo manejan. Bien, tal cual. Acá preguntan si Fundación Daya apoya el uso recreativo. Nosotros preferimos llamarlo uso adulto. Y por supuesto que apoyamos la libertad en el ejercicio de los derechos y las opciones de las personas, por supuesto que sí. Y también tenemos la mirada que obviamente con un escenario regulado que permita garantizar un acceso seguro, sacar todo esto a la luz, es la mejor manera de proteger las comunidades vulnerables, aquellas comunidades que no queremos que accedan indiscriminadamente a ninguna sustancia en etapas en que no es lo adecuado. Pero por supuesto que estamos por la mirada de que regular es cuidar y que no debiera nadie ser perseguido por las decisiones que toman en el ámbito de su privacidad. Nos parece increíble que se naturalice, se normalice, que no hay ningún problema con el alcohol, con el tabaco, pero sí existen todos estos reparos y miradas moralizantes con respecto al cannabis, porque esa mirada no tiene asiento en la ciencia ni en la evidencia, sino que obedece a una mirada retrógrada, patriarcal también, de control social, ¿no?, y de estigmatización, que viene impulsado desde la prohibición en el año 37 en Estados Unidos, que como sabemos muy bien no fue jamás la ciencia ni la salud la preocupación y lo que estuvo detrás de esa prohibición, ¿cierto? Y que el sujeto y la sujeta destinado a perseguir y a controlar ha ido cambiando hasta el día de hoy, que ha llegado también a
a los jóvenes, a los pobres, a los más vulnerables, y a perseguir, ¿no? Por selectivamente supuesto, y a por supuesto. criminalizar a esas personas. La Entonces guerra hay a la que, creo que, droga, la guerra a la droga, la criminalización siempre ha sido una criminalización de la pobreza, de la vulnerabilidad, de del, los más del débiles, de los racismo, del racismo, Totalmente, totalmente. Incluso cuando hablamos de microtráfico, estamos hablando de los eslabones más pequeños de la cadena, el último eslabón de la cadena, y que normalmente hay muchas mujeres en esa situación que son condenadas a graves penas, incluso a veces más penas que un abusador de menores. Y resulta que ahí tenemos que mirarlo como una economía de subsistencia, producto de una precariedad y una vulnerabilidad, ¿cierto? Biopsicosocial, económica, y que la, justamente reprimir y encarcelar a ese último eslabón de la cadena solo acrecienta la desigualdad, la inequidad, ¿cierto? Y la falla como sistema. Entonces, incluso yo me atrevo a pensar que incluso eso hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo no va a ser mejor que esas jefas de hogar que recurren y caen en las redes de narcotráfico siendo pequeñas microtraficantes en la esquina? No lo hacen por opción libre, sino porque es la manera de llevar el alimento a sus hogares, ¿no? Y que en vez de penalizar y perseguir, habría que capacitar, ofrecer empleo, ¿cierto? Generar inclusión, muchas inmigrantes. muchísimo, muchísimo el tema ahí. Y bueno, y hoy día si pensamos en Chile, el 52% de las mujeres que están privadas de libertad en Chile lo están por ley de drogas. Y créeme que no hay ninguna gran traficante, líder de un gran cartel, son todas madres de familia, jefas de familia, de hogares vulnerables, que han visto en esta actividad la única manera de subsistir. Entonces, aquí falta humanizar Tal cual. también la... Una política de drogas no solamente respetuosa de los derechos humanos, también de reducción de riesgos y daños, sino que incluya perspectiva de género. O sea, eso Exacto, es por fundamental, porque, bueno, muchas mujeres, inmigrantes, trans, travestis, terminan excluidas desde jóvenes, desde un montón de lugares, hasta a veces desde su familia, desde la educación, también en lo laboral, y terminan recurriendo por un método de subsistencia a estas economías paralelas, y las terminamos castigando y doblemente victimizando, tremendo. vulnerando. Sí. Así que, bueno, Ana, la verdad que muchísimas gracias, es un gusto, es una lástima habernos encontrado en esta situación, pero creo que vamos a saber sacarlo mejor y poder visibilizar, y creo que ya lo estás haciendo desde el momento cero, y eso tiene que ver con el poder que estás teniendo dentro de esta lucha, y lo importante que es remarcar la agrupación y el investigar, el curiosear. Sí, por supuesto. Yo siempre digo, invito, sean ciudadanos curiosos, ciudadanas y ciudadanos curiosos, investiguen, desafíen sus prejuicios, vayan más allá. Hay mucha información valiosa, todos estamos en capacidad y en condiciones de autocapacitarnos, de brindarnos los conocimientos que necesitamos para ser cada vez más libres, más soberanos en nuestras decisiones, ¿cierto? Más autónomos, más independientes. Esa es la invitación que hacemos a nuestra comunidad. Esa es la invitación que hacemos a los pacientes. Tomen su vida y su proceso en sus manos. Ustedes son los protagonistas, nosotros los acompañamos en el camino. Así que bueno, esta es la invitación, y quien quiera recurrir a Fundación Daya, por supuesto, estaremos encantados. En nuestra página, en nuestras redes sociales están todos los contactos, también se puede agendar por la página. Y también dejar invitados a los cursos que estamos haciendo. Hoy día, como todo se hace de esta manera online, no tenemos la dificultad de la frontera física, así que nos permite también estar todos más conectados. No nos podemos abrazar quizás, pero sí podemos permitir estas conexiones que de otra manera quizás no se habrían facilitado tanto. Yo te agradezco mucho, Sol, el espacio. El trabajo que ustedes hacen sin duda en Reset es muy importante, muy observado también desde acá, desde Chile, y se agradece además, vuelvo a insistir, el apoyo que recibí de tantas organizaciones argentinas por la situación que vivimos ayer. Así que muchas gracias por este espacio, a seguir juntos en esta lucha. Ya no conoce fronteras, somos las mismas necesidades y somos comunidades similares que estamos luchando por nuestros derechos, y sin duda que si podemos hacerlo de manera más coordinada y dándonos la mano entre todos, más rápido avanzaremos en la región. Tal cual. Muchísimas gracias, y bueno, que todo empiece a mejorar. Buenas tardes, Muchas Ana María. gracias. Un abrazo, Chao que a estén muy bien. todos. Chao, Abrazo. chao.